Vinagui, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo te saludan. Hola Alejandro, buen día para toda la mesa, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó en estos 5 años? ¿Nos fuimos realmente de las grandes ciudades? ¿Estamos conformes con eso? ¿Queremos volver ahora a habitar en la ciudad? ¿Qué estás viendo? Bueno, pasó de todo, como Mm, siempre. Lo que pudimos ver con el informe de Tejido fue que en realidad de un deseo que había, sobre todo en la pandemia, y que fue muy evidente de la gente preocupada por lo que era su vida en las grandes ciudades, preocupada por la falta de espacio, por la falta de conectividad, por de repente tener que convivir con toda su familia durante 24 horas en espacios muy reducidos. Empezó a crecer en ese momento un deseo súper grande de querer encontrar espacios más abiertos, más conectados con la naturaleza, más conectados con comunidades, con sus vecinos. ujú. Y ese deseo, lamentablemente, fuimos viendo que su evolución fue llegando a un triple conformismo con que la ciudad es el lugar donde quedarse. Mm. Hay muchísima gente que eligió irse, que encontró nuevos espacios, encontró en muchas localidades del interior su nuevo hogar, y muchas de esas personas, lo que empezamos a encontrar ahora también es que empezaron a regresar a las ciudades porque se encontraron de que muchas veces la vida rural, la vida en un pueblo no es tan fácil o tan idílica también como se pensaba. Estaba un poco idealizado eso de me voy al campo y voy a vivir mejor y después está la realidad, ¿no? Exacto. Los escucho muy bajitos. Si Ahí me vamos a puedes... subir un poco el retorno para que nos pueda escuchar. Estamos hablando con Facundo López Vinagui a partir de este informe de Tejido Urbano acerca de qué pasó, qué quedó de nuestro deseo de dejar las grandes ciudades. No era ese sueño, ¿no? No era eso que idealizábamos de nos vamos al campo y somos felices, tal vez no era tan así. Y en realidad es así en parte, pero en parte también uno se encuentra con que nuestra ruralidad y también nuestras pequeñas localidades tienen particularidades que no siempre uno se imagina. Entrar en comunidades muy chicas no es la cosa más fácil, uno tiene que aceptar muchas veces la idiosincrasia propia de los lugares, encontrarse con sociedades bastante cerradas, algunas veces también con algunas cuestiones que pueden hasta incluso verse casi como retrógradas, pero que entonces implican un esfuerzo poder insertarse en esas comunidades, y si uno no se inserta también se siente solo, pero a su vez también otras cuestiones más básicas como infraestructura, Ujú. conectividad, la conexión de internet en el interior no suele ser la mejor, con la falta de inversión que estamos teniendo en los últimos años, todo lo que es la accesibilidad terrestre, de caminos, rutas, se ha vuelto cada vez más difícil. El acceso a la educación, muchos que se fueron, de repente en estos 5 años sus hijos llegaron a una edad de acceder a la escuela universitaria o a la universidad, Claro. y que entonces ya no pueden acceder a esos servicios en localidades quizás de 10.000, 15.000 habitantes. Y todo eso fue también replanteando nuevamente, bueno, dónde queremos seguir nuestra vida, en qué ciudad, en qué escala, y bueno, se vuelve a tomar una decisión muchas veces de regresar a la ciudad, a las grandes ciudades. Facundo, ustedes también estuvieron analizando con esto qué pasa con respecto a lo social, ¿no? Algunas personas que tal vez decidieron ir a lugares donde no tenían gente, digo, otros sí se acercaron a lugares a donde tenían algún familiar o algún amigo, y qué pasa con la parte de la sociabilización con familias que se fueron completas a lugares así. Bueno, eso también es súper importante de tener en cuenta. Cuando uno se muda a lugares más chicos, incluso con muy pocos vecinos, si uno, imagínate que quizás hay pueblos en Argentina que tienen la misma población que un edificio de la ciudad de Buenos Aires, o incluso muchísimo menos. Ujú. Y eso te limita muchísimo la sociabilización. Claro. En los pueblos siempre se destaca de que eso muchas veces es una ventaja, porque hay una idea de nos conocemos todos que se vuelve positiva al momento de la ayuda mutua, de saber de que si vos no saliste a la misma hora que salís siempre, capaz que tenés un problema, entonces te van y te golpean la puerta, pero muchas veces eso también la gente de la ciudad lo ve como en pasivo, y se encuentra en esos dilemas de a veces tener que acostumbrarse a cuestiones que por ahí no terminan de cerrar tanto, la idea de que sepan todos tus movimientos, de que la idea del chisme, de que conozcan todo de tu vida, el interconocimiento mutuo pleno que existe en las localidades, se vuelve una dificultad. Como era el dicho, pueblo chico, infierno grande. Claro, no es un detalle Claro, tremendo, eso es cierto, porque expectativa realidad ante algo así. claro, pero por ejemplo es un valor, es algo muy valorado para personas mayores. Pensá que Ujú. la ruralidad lo que tiene es que está habitada principalmente por personas mayores, tanto gente que decide
su retiro en pequeñas localidades, pasa mucho actualmente en las ciudades costeras, pero también en localidades intermedias, pero también mucha gente que vivía en la zona rural dispersa, en los campos, peones, que deciden trasladarse a localidades pequeñas, y entonces eso se vuelve un activo súper positivo, porque de repente una persona que está sola, quizás que no tiene nadie que lo cuide o que lo visite constantemente, que haya un vecino que esté atento, que vea si se prendió la luz a las 5 de la mañana, si sale humo por la chimenea, es súper importante para mantener también a esa persona cuidada. Claro, tal vez esa franja etaria acá en la ciudad no tiene la misma vivencia y sí es más favorable en un pueblo. Puede ser, sí, eso es lo que se está viendo, y por eso también en otros países viene habiendo líneas de trabajo de las políticas públicas para fomentar también desde los cuidados la repoblación de los pueblos. Cosas que acá en Argentina nos parecen impensadas, pero en lugares como España son políticas que están siendo muy consideradas. Sí, hay entonces, Facundo, el fenómeno de aquellos que hace 5 años se fueron y que finalmente están volviendo a las ciudades. Sí, sabes que justo a partir de que apareció el informe, de que se publicó el informe, varios conocidos sabía que se fueron en distintos lugares, acá en Provincia de Buenos Aires, en San Luis, me comunicaron esto, de que dentro de las comunidades que ellos están habitando actualmente, varias familias estaban empezando a regresar por muchísimas razones diferentes, pero que se estaba empezando a ver. La realidad también es que uno piensa cuando va a esos pueblos pequeños, de que son pueblos estáticos, pero en realidad se mueven muchísimo. Hay entrada y salida de gente constantemente, trabajadores rurales, peones, maestros, policías, constantemente están saliendo gente. Sí, nosotros lo que hacemos mucho hincapié desde el informe es la cuestión del deseo, y que era una cuestión que tomamos mucho de un trabajo que hace Fundación Consecor, que es una fundación conformada por cooperativas de Córdoba, que ellos indagan todos los años en su medición de calidad de vida en pueblos y ciudades sobre esta idea del deseo de querer irme o querer quedarme en el lugar que habito, ya sea un pueblo o sea una ciudad de más de 100.000 habitantes. Y eso nos parece súper interesante como para empezar a medir también esta cuestión de bueno, si estamos realmente donde queremos y si realmente queremos otra cosa. Porque hoy la verdad es que dentro de las políticas públicas argentinas un poco nos tenemos que conformar con lo que nos toca. Y es un tema ese, hay que conformarse con lo que nos toca, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que queremos. Facundo, muy interesante, vamos a seguir este tema justamente para esto, ¿no? Para ver realmente qué es lo que queremos. Generalmente queremos lo que no tenemos, ¿no? Pero bueno, ese es vamos a hablar casi más con un psicólogo. Facundo, gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Facundo López Vinagui, de la Fundación Tejido Urbano, y este trabajo que hicieron acerca de qué pasó 5 años